Este 17 de agosto recordamos nuevamente al general José de San Martín, a 173 años de su paso a la inmortalidad. Hoy tenemos de entrevistado a Guillermo Kugen, un actor que lo personificó alguna que otra vez en su vida. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Guillermo. Bueno, antes de empezar este programa, agradecerte que estés aquí con nosotros. Y te voy a arrancar con una pregunta que quizás va mucho antes del momento en que encarnaste al personaje, pero ¿vos deseabas hacer un personaje tan emblemático como lo es el general José de San Martín? Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por la invitación. Bien. Para mí es un honor y un orgullo hablar sobre San Martín y representarlo. ¿Quién no? ¿Quién no deseó en los actos de la escuela representar a nuestro querido José de San Martín? Yo personalmente en los actos nunca tuve la suerte de que me seleccionaran para representarlo, y siempre desde el público admiré y envidié a quien le tocaba hacerlo, porque realmente me parecía un personaje, más allá que un personaje, una persona para admirar y de la cual aprender muchísimo. Bien. Así que imagínate que si tenía ganas, cuando llegué al momento en el que pude personificarlo finalmente a José de San Martín, nuestro querido padre de la patria, realmente que tenía muchas ganas acumuladas, así que sí. Perfecto, bueno, buenísimo. Una vez que tuviste este rol, ¿qué trabajo tuviste que hacer vos como actor para poder encararlo? ¿De qué manera lo investigaste? ¿Fuiste a una biblioteca? ¿Fuiste a un historiador? ¿Qué fue el punto? ¿Dónde fue el foco donde vos buscaste la información? Bueno, primero tenía mucha información previa, ¿no? En mi casa siempre hemos sido seguidores y admiradores de San Martín, por lo tanto siempre hubo alguna charla, algún comentario, alguna lectura sobre la vida y la historia y todo lo que San Martín hizo como nuestro padre de la patria. Pero en años previos había tenido algún acercamiento a raíz de otro trabajo en el cual tuve la suerte de estar en la casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer, en Francia. Cuestión que aumentó mi fanatismo. Es una historia un poco larga pero muy emotiva. Algún día con tiempo se las contaré, pero sí, efectivamente empecé a estudiar, busqué mucha información, estuve en conferencias de historiadores, personas que son especialistas en la vida de San Martín. Me reuní con una gran persona que ya no está entre nosotros, que es Edgardo Mendoza, que es un historiador sanjuanino exquisito y con el cual tuve muchas charlas. Y realmente sí hice un trabajo previo de información muy grande. Después sí tuve un trabajo de interpretación, ¿no es cierto? Que estudiar un poco. Lamentablemente no hay registros vivos o de movimiento o grabaciones audiovisuales para estudiarlo, pero bueno, imaginar, hacer una hipótesis de cómo sería, cómo se comportaría él, y en función de eso construir el personaje que traté de llevar de la mejor manera posible al escenario. Bien, entonces, ¿cuánto hay de voz de Guillermo Kugen en el José de San Martín que vimos en aquella oportunidad y en el que, bueno, a veces seguís interpretando? Bueno, vos sabés que los actores le ponemos mucho de nuestra vida a los personajes. Hay mucho, sobre todo mucho esfuerzo y mucha ilusión. Yo cuando hicimos la representación en el Autódromo, que fue muy impactante por la cantidad de público que había, yo por ahí veo la imagen, una filmación que justo hace unos días se lo estuve mostrando a una persona y me emocionaba la cantidad de gente, era impresionante el cerro lleno de luces y fueguitos. Pero una vez que lo hacíamos en el Teatro del Bicentenario, que hicimos 13 funciones en el teatro, totalmente llenas las 13 funciones, cada vez que terminaba la función yo terminaba llorando de la emoción y bueno, ya me vuelve ese recuerdo en este momento. Sí. Pero sí, yo le puse mucho de mí, pero traté de representarlo de la mejor manera posible. Es decir, yo no me hubiese animado a hacer lo que él hizo. O sea, yo no me hubiese tenido el carácter que él tuvo, sin duda. Creo que hoy en día pocos podrían hacerlo. Claro. Pero bueno, eso intenté darle ese carácter, darle ese ímpetu, esa actitud, ¿no es cierto?, que es la que le permitió llegar a cumplir ese objetivo tan grande. Sí, ¿no? Sobre todo esa actitud de valentía, ¿no? Vos mismo lo decías, de las condiciones anteriores no eran las mismas que ahora y sin embargo esa valentía de decir, cruzo la cordillera así sin
sin un polar, sin No, una campera inflable. Es realmente la hazaña de San Martín, el cruce de la cordillera, está considerada entre las 5 hazañas militares más importantes de la historia de la humanidad. Sí, sí, sí. Realmente es una locura. Nadie, me imagino que los realistas que estaban del otro lado no se imaginaban que fuera posible que llegaran 5.000 personas, porque habían militares, habían de todo, había, o sea, hasta mujeres que también cruzaron la cordillera con el ejército. Entonces, esa gran hazaña, ¿no es cierto?, tiene que ver con una gran convicción, ¿no es cierto?, con mucho coraje. Cuando ellos cruzaron, como vos decís, tenían otras condiciones tecnológicas en el abrigo, en la alimentación y, ni te digo, en las comunicaciones, ¿no es cierto? Claro. En los 6 cruces simultáneos que hizo San Martín por la cordillera, tuvo una comunicación permanente entre las 6 columnas, cosa que hoy sería difícil, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Cuando yo tuve también la posibilidad, una experiencia previa, que trabajé en la película Revolución, Bien, en la que Rodrigo de la Serna interpreta a San Martín, Sí. yo era el Estado Mayor del Ejército y lo acompañaba, era un ladero de él, ¿no es cierto?, que estaba permanentemente en el cruce que hace San Martín, ¿no? Y mientras estábamos en el rodaje, una persona de la producción, mientras estábamos en una pausa, dijo: ¿qué vienen a decir esto si San Martín cruzó en camilla?, ¿no? Cuando dijo eso, un vaqueano que estaba ahí, que era una de las personas que asistían a la filmación, le dijo: mira, yo te subo en una camilla y te cruzo la cordillera en la camilla y vos del otro lado llegas muerto. No hay forma de cruzar la cordillera si vos no estás activo, arriba Claro. de una mula, de un caballo, Claro. caminando, porque es tan hostil el clima en ese lugar que no cualquiera lo puede cruzar. No, por supuesto. Cuando estabas investigando para poder hacer tu papel, ¿hubo algún dato o alguna cuestión, alguna curiosidad que te llamó la atención de San Martín? Bueno, muchas, pero hay algo que él tiene, que quizá es posterior, ¿no es cierto?, al cruce de la cordillera. Es esta gran enseñanza que él deja en diversas cuestiones, ¿no es cierto? Las máximas a Mercedita, que son una lección de vida, que hay que contextualizarlas en la actualidad, ¿no es cierto? Bien, claro. Una actitud de humildad, ¿no es cierto?, muy grande. Y algo que es importantísimo es que San Martín, después de haber puesto el cuerpo acá en la batalla, él se va a Europa, no a esconderse ni a alejarse de la Argentina, no, él se va, y eso es una parte de la historia que por ahí se desconoce o no se hace referencia, él se va a completar la campaña libertadora. Exacto. Hasta ese momento los reyes de España no reconocían a la Argentina como un territorio libre, era una sublevación y que ya lo iban a acomodar y que qué sé yo. San Martín se va a Europa a hacer la campaña libertadora, pero en la parte diplomática y política. Bien. Y junto a Mariano Balcarce, que es a quien hace casar con Mercedita, ya Mercedita es grande, o relativamente grande, hacen un trabajo diplomático y político muy grande en Inglaterra, en Francia, en Italia, hasta llegar a que los reyes de España, una vez muerto San Martín, le entreguen el reconocimiento de Argentina como un territorio libre a su propia hija. Bien. Un montón. Un montón, Sí. un montón. Y todos estos datos, más esto que nos contás, por ejemplo, vivenciarlo del otro lado, como por ejemplo lo que hiciste con Revolución, bueno, te permitieron llegar a un personaje de San Martín, bueno, o encarar a esa persona, y te gustaría seguir como evolucionándolo, o mantenés ese registro y te parece que ese es... o sea, Sin ¿te duda. parece que vale la pena seguir evolucionándolo ya desde vos, digamos, desde toda tu experiencia, o pensás que lo que lograste es... A ver, sin duda que uno cuando se lo replantea dice, esto lo tendría que haber hecho de una manera o de otra, o esto podría haber sido mejor así o asá. Yo tengo, si bien lo he vuelto a representar muchas veces, hasta hace muy poquito, Claro. pero trato de conservar ese personaje en una especie de caja de los recuerdos. Bien. Lo Una hago cápsula con espacio-tiempo guardada. exactamente. ¿Y por qué? Porque si no, corre el riesgo el personaje de que vaya mutando con el tiempo, ¿no es cierto? Y podría ser mejor, pero también podría ser peor. Claro. Y en ese sentido el personaje está como frisado, ¿no es cierto?, en un lugar. Y cada vez que tengo que interpretarlo, viajo a ese lugar, a ese archivo de recuerdos y de emociones, y las recupero ahí.
Me pasa que cuando estoy por interpretarlo y cuando me pongo el uniforme, realmente siento una emoción muy grande. Me pasa que es algo muy fuerte. Me pasa cuando recuerdo la letra, que muchas veces me encuentro repasando los textos de San Martín. Me pasa cuando veo alguna imagen, me pasa cuando voy a la tumba de San Martín. Me revive todas esas emociones y vuelvo otra vez como si el tiempo se hubiese parado en ese momento en el que la última función. Perfecto. Sí, yo veía recién imágenes tuyas caracterizadas, bueno, vestido, no caracterizado, y pienso en la importancia de vestir eso, valga la redundancia, debe ser como para un futbolista ponerse la camiseta. Es como ponerse la camiseta de Argentina. Sí. Vos sabés que cuando estaba en el proceso de producción de la fiesta, me preguntaron en algún momento, che, mirá, ¿cómo te parece que sea el vestuario? Porque va a ser mucho calor, es febrero, San Juan. Y yo le dije a la vestuarista que hizo, Florencia Tornero, que hizo un trabajo excepcional, yo le dije, yo quiero que sea el uniforme de San Martín, como era. Como era. Claro. Y la verdad que es un uniforme que impacta, la calidad que tiene, es un paño pesado, duro, firme. Se aguantó la Fiesta del Sol en el Autódromo, 13 funciones en el teatro, la cantidad de veces que lo he hecho en escuelas, he entrado a escuelas a caballo, he ido a actos, hasta recientemente en la peatonal, en distintos lugares, y todavía está impecable el traje, Claro. ¿no? Es más que nosotros los actores decimos vestuario, no le decimos disfraz, ¿no es cierto? Le decimos vestuario. Nosotros por ahí lo decimos irónicamente, pero esto acá es un uniforme militar, no es un vestuario, es el uniforme de San Martín, es impresionante. Yo te quería preguntar, ¿qué pensás vos como actor que lo ha podido encarar al general San Martín? ¿Cuál es la importancia que tiene poder encarar estos roles de estos próceres tan importantes de la Argentina? Bueno, es parte de la importancia de la educación. O sea, nosotros, la cultura es una herramienta fundamental que complementa la educación y todos los problemas se resumen a problemas de educación. Todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad, sea el que sea, desde la corrupción hasta cuestiones de inseguridad, su nudo central, su base está en la educación. Entonces, si nosotros como sociedad mantenemos vivos estos personajes con interpretaciones artísticas, con estudio de la historia, con educación, nosotros mantenemos una fortaleza educativa de nuestra sociedad que a la hora de avanzar en el futuro tenemos un referente que es muy importante. Tenemos esa gran suerte en Argentina de tener referentes históricos que han hecho algo que es realmente para recordar, para aplaudir, para sacarse el sombrero cada vez que uno los recuerda, ¿no? Bien. Bueno, y por último, y también con respecto a esta cuestión de interpretativa, ¿qué tal fue llevar estos personajes junto con tu papá? Bueno, recordemos que interpretaba a San Martín ya en sus últimos días. Claro, en sus últimos días en Boulogne-sur-Mer. Realmente fue una experiencia muy particular, muy linda. Con mi viejo tenemos una relación muy buena, somos muy amigos y la verdad que mi viejo no es actor, nunca fue, pero con esto como que se consagró como actor porque realmente lo hizo muy bien. Sí. Trabajó mucho, cada vez que teníamos una función me decía... Él es ingeniero, es doctor en ingeniería, y me decía, esto me pone más nervioso que cuando rendí la tesis de doctorado, y porque era como una presión y una responsabilidad tan grande, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, a los actores nos gusta someternos al público, a que nos vean los espectadores, pero la gente que no está preparada o entrenada para eso lo intimida mucho. Sí. O que no tiene deseo. O que no tiene ese deseo, tal cual. Nosotros porque nos gusta que nos aplaudan y que esto que nadie se entere, pero en realidad tiene mucho que ver. Sí. Pero bueno, realmente haberlo compartido con mi viejo fue una experiencia que nos llevamos para toda la vida, que muchas veces lo recordamos. Mi viejo cada vez que se acuerda me dice, gracias por haberme propuesto hacer esto, porque realmente fue muy importante. Y fue así realmente, un recuerdo exquisito. Cada vez que terminábamos, no lo podíamos creer, realmente. Hermoso. Perfecto. Hermosa experiencia, me imagino. Bueno,
para vos, para tu familia y bueno, y para todos los que pudimos ser espectadores en ese momento y que todavía existe un registro, por suerte, audiovisual para poder volver a verlo. La verdad es que, bueno, se nota ese trabajo y esa dedicación que hubo. Así que, bueno, felicitaciones y bueno, ojalá sigan apareciendo estos personajes así con esta importancia. Totalmente. Bueno, yo personalmente los felicito y les agradezco que me hayan invitado. Creo que es muy bueno y como sociedad que mantengamos estas cosas. Si nosotros nos llenamos de orgullo de nuestro pasado, vamos a tener más solidez para el futuro. Y creo que estos personajes son los que nos ayudan a mantener el foco sobre a dónde tenemos que orientar. Sí, a tener memoria. Sí, y más en estos momentos. Y también esto, la importancia de con el arte poder recordar es fundamental. nuestra historia es una muy buena forma de hacerlo. Así es. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. No, ya está.